Peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy nos acompaña una gran persona, colega, estudiosa y profesional del psicoanálisis de la cultura, donde durante muchos años sigue dirigiendo una revista y realmente, digamos, siempre me gusta cómo mantiene Liliana de Nicola la sabiduría, digamos, pero bajada a un nivel didáctico que todos podamos entender. En todos los programas que has estado, ha convocado a mucha gente, porque tenés esa posibilidad y esa habilidad y, bueno, y ese don de poder transmitir conceptos esenciales de una manera muy transparente y muy didáctica. Así que bienvenida, Liliana, con un tema que tampoco se ha hablado mucho, ¿no? Que es la hipocresía en el hombre, ¿no? Así que bienvenida, Liliana. Bueno, buenas noches. Saludo a toda tu audiencia que sé que te sigue. Me es grato volver a estar, ya he estado varias veces y este es un tema que en realidad no es no corresponde a ningún capítulo dentro del psicoanálisis, que es mi especialidad, pero sí corresponde a algo que, digamos, que se nos presenta diariamente. El título de la reunión de hoy es El hombre y la hipocresía. Difícilmente diremos de un animal que es hipócrita. Podemos decir que es pícaro, que es juguetón, pero difícilmente diremos que es hipócrita. Entonces, yo intenté en un artículo de la revista de la Peste, de Tebas, que es una revista psicoanalítica, ¿no es cierto? Pero en este caso estuvo dedicada a la hipocresía. Mi trabajo lo empecé así justamente, ¿no? Que no podemos decir del animal que es hipócrita, ¿no? Que tiene, como decíamos antes, una doble moral, porque es difícil pensar en la moral en el animal, pero sí en el hombre, que tiene ese constructo que nosotros lo ubicamos dentro de una instancia que es el super yo, ¿no? Es decir, algo del super yo, que es la conciencia moral, nos está vigilando, observando, etc. Pero, ¿qué pasa con algunos sujetos que pueden hacer una estrategia de tal manera que pueden hacer un juego con la moral y sobre todo con la moral del otro, ¿no? Del otro, de cualquier otro, un semejante, donde lo induce a conductas inesperadas en ese sujeto, ¿no? Entonces tenemos esta cuestión de lo bueno y lo malo que un poco organiza nuestra vida y también lo público y lo privado, ¿no? Es decir, que esto está indicando unos límites en el comportamiento con los otros que a veces en este caso de la hipocresía se vuelve muy endeble ese límite, ¿no? Y se transgrede, se pasa ciertos límites sin pasar demasiado, ¿no? Digamos, fue tomado también por la literatura, por las letras, cuando no es cierto? Molière tomó entonces un prototipo del hipócrita que Con Tartufo. Tartufo, ¿verdad? Y Tartufo es un personaje muy bien delineado,
donde muestra esta cuestión donde una cosa es lo que se piensa y lo que se siente y otra cosa lo que se hace, ¿no? Esa duplicidad, la llamamos duplicidad, que es propia del hipócrita, ¿no? Esa doble apariencia, esa falsa apariencia, ¿no? Sí. Y que a veces cuando las personas, digamos, son más vulnerables y tienen más vacío, se ligan, se enganchan más fácilmente, ¿no? Con esa relación y con esa sociedad. Diríamos que acá en Argentina hablaríamos del pícaro, ¿no? Le decimos el piola, el que hace una estrategia en su vida para sacar beneficios, ¿no? Pero haciendo esta cuestión, que además tiene también sus límites, porque, digamos, hay una confusión entre, bueno, determinadas cosas no se pueden decir, largar, así nomás, porque, bueno, hay un respeto por el otro, hay una cuestión de la convivencia. Entonces ahí en ese límite, en esa frontera, podemos confundirnos y convertirnos en hipócritas, y algunos hacen de eso una profesión de sobrevivencia también, ¿no es cierto? De sobrevivencia. Si podríamos decir que en La vida es bella, una película que tuvo éxito, que transcurre en un campo de concentración. El padre a veces se vuelve hipócrita con los soldados alemanes, ¿no es cierto? Pero ahí es una cuestión de sobrevivencia allí, ¿no? Y otros hacen de eso, más que una sobrevivencia, un placer en el engaño, ¿no? En el engaño y en el goce también de cómo el otro no se da cuenta de cómo es, ¿no? Porque ahí hay una cosa de, como vos decías hace un rato, la crueldad con respecto a cuando no nos explican un poco mejor la tecnología, ¿no? Es decir, digamos, porque esas estrategias que muestran una verdad que después la desmiente, ¿no? La persona no se da cuenta en ese momento. Y por eso también, digamos, cómo se manifiesta, ¿no? La hipocresía. Entraría lo inconsciente también, ¿no? Porque se une a alguien que tiene esas estrategias de engaño y de ubicarse en el lugar del engañado, en esa escena, y juega con la ingenuidad, sobre todo. Es decir, cuando haya alguien que tiene cierto nivel de ingenuidad, el hipócrita goza con eso, ¿no? Es decir, lo induce a lo que, bueno, en una conversación que hemos tenido, y que está en mi trabajo, induce la desmentida, ¿no? Es decir, algo que se está viendo, y podríamos decir que la desmentida está condensada en una frase, que comienza con el no es cierto que, no es cierto tal cosa, sin embargo es evidente, sin embargo no es cierto. Entonces induce la desmentida. Fíjate que hay dos ejemplos que para mí son paradigmáticos, ¿no? Un ejemplo acá en la Argentina, donde un sacerdote acusado de pedofilia es encarcelado. Entonces, ahí me entero cuál era el antepórtico, un cartel que precedía la entrada al lugar donde estaban los niños que él protegía. Es decir, era una especie de orfanato donde se cuidaba a los niños. Entonces, mucha gente hizo donaciones, llevaba por este sacerdote, ¿no? Era una obra de bien. Y decía, felices los niños. Fíjense que estaba dirigida por un pedófilo. Esto es mucho más frecuente de lo que creemos, ¿no? Por ejemplo, no solamente pensar que hay un psicólogo también. También. ¿no? O sea, aparentemente ahí está dedicado a hacer el bien, entre comillas. Y resulta que
lo muestra en el mismo, la burla que hay, es que en el mismo antepórtico, a la entrada de ese edificio donde se cuidaban los niños, dice, felices los niños. ¿Qué es? Felices porque están en manos de un pedófilo, ¿no? ¿Entienden? Es decir, ahí está la burla, ¿no? De la cuestión. Quería decirme algo, ¿no? Sí, no, por ejemplo, en esta última etapa, porque la verdad que no nos falta nada como país, todo el tema del abuso sexual, pero de la trata de personas, ¿no? Y que no se puede descubrir nada porque hay políticos, hay gente de mucho poder, ¿no? Entonces, justamente se tapa todo. Entonces, cuando pasó con el caso Loan, pero miles de casos, ¿no? Que no se sabe, sí se sabe, no se sabe, ¿no? Creo que lo importante acá es cuando la persona desmiente lo que pasó porque es tan doloroso que no lo puede soportar, ahí se produce, ¿no es cierto?, una fragmentación, una escisión. Y eso lo lleva a consecuencias muy graves, ¿no? Como es el cuerpo, que tanto vos como yo seguimos trabajando, ¿no? Todo lo psicosomático. Pero también a mí me interesó algo que vos ponés en el escrito, ¿no? Como que el hipócrita no desmiente, sino que provoca que el otro desmienta que no pasó nada. Sí, como si hubiera detectado el mecanismo en el otro y lo activa, ¿no? Entonces ahí está la inducción que decíamos antes, ¿no? Induce a, no es cierto que, pero lo estoy viendo, no es cierto que, ¿no? Ese juego del engaño, de la duplicidad, además, ¿no? Hay dos cuestiones importantes, que es la simulación, ¿no? Simula virtudes el hipócrita y disimula los defectos. Esa es la estrategia, además, frente a los otros, ¿no? Entonces, simula virtudes quiere decir que va a conectarse o a conectar gente que está esperando esas virtudes, por supuesto, ¿no? El que no la necesita no se va a conectar. Pero sería importante, quizás como tema para seguir trabajando, qué personas son qué perfil tienen las personas que se conectan con un hipócrita. ¿No? Hipócrita, me refiero que forma parte de su carácter ya casi, ¿no? Sí, como una persona que se dedica, bueno, me estoy acordando del caso de Belsunce, bueno, hay varios, ¿no? Pero de repente, digamos, gente que hace alardes de todo el trabajo solidario que hace, de todos los beneficios y de toda la caridad, ¿no? Y que de repente, con datos concretos, te digo, ¿no? Una persona que es muy conocida a nivel de los medios, pero lo que juntaba lo vendía, no era para la gente humilde, ¿no? Bueno, tenemos otros ejemplos también. Ahora que te lo estoy diciendo me estoy acordando. Pero bueno, el tema es esa falsa apariencia, ¿no? Que hace que la persona, digamos, se enganche o crea en eso, ¿no? Porque cada vez es más. Fíjate que en el mundo en que vivimos la gente se ha vuelto a veces ultra religiosa, ¿no? Todo es fanatismo, no solamente de la religión, de una idea política, de una idea, exacto, ¿no? O sea, esa necesidad del dogmatismo de no poder pensar. Entonces, ¿cuál es el perfil de la persona, digamos, que nosotros vemos que tiene más posibilidades de caer en las redes de la hipocresía, ¿no? Claro, supongo que eso va a llevar otro escrito. Es decir, que lo dejo planteado porque no cualquiera se conecta con un hipócrita, porque es decir, tiene una calidad diferente el hipócrita que, por ejemplo, el Don Juan también tiene cierta hipocresía, pero no hace de eso es lo central, ¿no? Juega con cierta ingenuidad del otro.
Pero el hipócrita tiene un placer en el engaño que es diferente al Don Juan. Por ejemplo, ese sería un trabajo a hacer, ¿no? La diferencia entre el Don Juan y el Tartufo, ¿no? Entonces son dos personajes justamente tomados por las letras y que merecen trabajar eso, ¿no? Porque hay una diferencia. La relación con el objeto, no quiero meterme en eso porque si no me voy a desviar. Tampoco lo tengo tan estudiada la diferencia, así que no podría hablar tanto, ¿no? No, y vos hablas ahí cuando mencionas al Tartufo, si querés desarrollarlo un poco más para que la gente comprenda quién es, cómo es, ¿no? Y la máscara también, ¿no? Claro, es decir, hay una máscara en todos estos individuos, ¿no? Una máscara que es el de las virtudes, ¿no? Entonces, ahí hay una exageración de las virtudes que puede ser para un observador muy claro que está exagerando, pero no para aquel que queda enredado en las artimañas del hipócrita, ¿no? Esto es lo interesante, porque yo entiendo, creo que en el trabajo no lo puse, pero que hay un cierto estado hipnótico, ¿no? De fascinación que produce el hipócrita, ¿no? Con ese engaño. Podemos pensar que en la política también hay ciertos personajes que producen fascinación y que tienen hipocresía, ¿no? Allí no. Acá y en el mundo. Claro, porque tiene que ver con con esos personajes carismáticos, ¿no? Donde la gente se identifica con un ideal, ¿no? Con un yo ideal, ahí estaría, ¿no? Claro, ahora ahí está la cuestión que a mí me gustaría también ahondar en algún momento, porque este escrito es una introducción al tema, ¿no? Pero creo que da puntas para mucho más, porque creo que la hipocresía puede ser también visto como una condición para una actividad. Entonces, algo así como tenés que ser un poquito hipócrita porque si no, no podés triunfar en estas relaciones políticas, diplomáticas, etcétera, ¿no? Jones, porque Freud no menciona, salvo los sueños hipócritas, ¿no? Que es donde justamente en la figuración se trata de presentarse como muy moral, etcétera, en el sueño, ¿no? Salvo allí, pero he encontrado que Jones hablaba de congraciarse, ¿no? Es el intento de congraciarse, de caer bien, de caer en gracia. Entonces ahí sí empieza un aspecto de la hipocresía. Eso no significa que sea un hipócrita de oficio, digamos, ¿no? Pero puede ser que alguien para congraciarse caiga en una cierta hipocresía, ¿no? Entonces Jones decía el caer en gracia, ¿no? Esto es importante también para los analistas, porque al final de cuentas, ¿por qué un analista se ocupa del tema, ¿no? Sí, podemos pensar como primera cosa que esto que describimos puede convertirse en un rasgo de carácter. Y allí, entonces sí, queda, digamos, formando parte del sujeto, ¿no? Que Molière lo llamaba tartufiar, ¿no? Tartufiar quiere decir ser un tartufo, ¿no? En determinados momentos. Entonces, el sujeto ya forma parte de su carácter y no puede dejar de hacerlo, esté donde esté. Otra cosa es la instrumentación que se puede hacer, ¿no? Pero es un límite tan débil, tan ahí para transgredir, donde cuando yo intento ser hipócrita, puedo convertirme en una hipócrita, ¿no?
tratar de caer en gracia en el otro, etc. Entonces, allí creo que puede ser interesante para un psicoanalista, porque también hay una ética en nuestro trabajo, ¿no? Yo comparto todo lo que estás diciendo y me quedé pensando que es cierto que a veces te dicen tenés que ser un poco hipócrita, no tenés que ser tan frontal. Yo me acuerdo de mi terapeuta, que vos lo conociste, Pancho, me decía, Susana, con cuidado, porque vos sos muy de decir las cosas como son. Pero bueno, a veces uno no puede, y realmente es cierto lo que vos decís, que lo que decía Jones, ¿no? O sea, como que a veces cierta actitud hipócrita hace que la persona logre por ahí ciertas cosas que a algunos nos cuesta más, ¿no? Por no ser hipócritas. No sé. Sí, también la virtud extrema suele ser también alguna forma de no virtud, ¿no? Pero aquel que tiene como oficio, el problema es el que tiene como oficio el ser hipócrita con una intención consciente, y utiliza lo inconsciente del otro, ¿no? Es lo que se llama una psicopatía, tiene dentro de las clasificaciones psicopatológicas. Yo te iba a decir para que aclararas si había diferencia o no. Sí. Yo no la veo, yo creo que el psicópata tiene mucho de hipócrita. Quizás diferenciaríamos aquel que con una intención consciente y otro que le sale solo ser hipócrita, ¿no? Y allí está toda la sobredeterminación de los primeros años de la vida, la familia, porque a veces los niños dicen lo que piensan. ¿Se acuerdan aquella frase que dice, los niños y los locos dicen la verdad, ¿no? Entonces, este mundo de mentiras del hipócrita no es propio. La mentira, son mentiras mentirosas y hay mentiras verdaderas, ¿no? El niño dice una mentira, pero enseguida se ríe, te muestra que es una mentira, ¿no? Pero a veces les enseñamos a mentir, como, bueno, una sobrevivencia también, ¿no? Es decir, si uno está en un campo de concentración, para sobrevivir quizás tenga que mentir, pero otra cosa es ser hipócrita, que no sale tan fácil, ¿no? Hacerse amigo del comisario no es tan fácil, ¿no? No, pero además cuando uno ve en un niño como el otro día que no sabe las tablas y hizo dedo para entrar al country donde viven, ¿no? Entonces el padre le dice, ¿cómo no sabes las tablas y te das maña para hacer esto que no sabes con quién? Bueno, ¿no? Entonces le dice, ay, vos me ofendés, papá. Entonces el padre, ¿cómo te ofendo, no? Bueno, estas cosas que vienen, por supuesto, de ciertas mentirillas y también de no ponerse de acuerdo los padres en un mismo código, ¿no? Entonces, lo grave, para mí tocaste es un tema que siempre lo hablo yo con las familias y bueno, es el tema de la mentira, ¿no? O sea, estas cosas que los padres, bueno, te prometo esto, pero después como no tuve tiempo, ¿no? O sea, estas cosas que cuando ven también las mentiras alrededor, ¿no? En la cultura, en la sociedad, donde se dice una cosa, se hace otra, ¿no? Las promesas que en todas las campañas aparecen y entonces, bueno, ¿qué ocurre, no? Digamos, con las personas, porque vos dijiste es otro tema que me parece también importante, cuando ya forma parte de la persona, cuando es inherente, digamos, a la Constitución. Cuando ¿no? es un carácter, cuando forma parte del carácter. Y ahí sí, el carácter es un rasgo que queda allí medio coagulado en el sujeto y, bueno, difícil de modificar, si uno lo quiere modificar, ¿no? Por supuesto. Porque esta cuestión de la hipocresía trae sus enemigos también, ¿no? Es una vida bastante de fingimiento que al final
se agrava cada vez más, y va cubriendo toda la personalidad del sujeto, ¿no? Entonces deja de ser o no sabe quién es finalmente, ¿no? Para ser la máscara con la que se cubre todos los días en la relación con los demás, la máscara pasa a ser la piel. Entonces, ahí hay un agravamiento, y digamos, el ser queda oculto, ¿no? Queda oculto. Y ahí entonces tenemos una patología grave del sujeto, ¿no? No va a consultar ese sujeto, salvo que esté con, digamos, una relación en pareja o así, donde el otro denuncie la situación, ¿no? Pero no va a consultar, sino que la sociedad le va a permitir algún lugar donde ejercite esta hipocresía, ¿no? Puede ser la política u otros lugares, no importa dónde, ¿no? Pero generalmente son lugares de dirección o de manejo de grupo de gente, ¿no? Por eso recordamos a esa entidad psicopatológica que es la psicopatía, que ha quedado un poco en desuso. Yo no sé por qué hay tanto de psicopatía que nos invadieron o que, bueno, no entra dentro de la nosología que usamos más frecuentemente. Pero yo creo que sí que tiene, en los casos más graves, linda con la psicopatía, ¿no? Lo que pasa es que estamos hablando más de rasgo de carácter. Entonces, allí el sujeto es un modo de ser en la vida, es un modo, su estilo de ser, ¿no? Y es interesante cuando uno se pone a analizar este modo de ser, porque ahí va a encontrar también lo compulsivo, porque puede ser que no pueda dejar de ser hipócrita, que esta es otra variante donde ya hay un agravamiento del rasgo de carácter, ¿no? No puede dejar de ser hipócrita con alguien que detecta con cierta fragilidad o vulnerabilidad que se adviene a esta fórmula, ¿no? Bueno, ahí en ese caso, no solamente en ese caso, me parece, ahora que te lo estoy diciendo, porque siempre asociamos libremente, ¿no? Un programa que es una defensa para la persona, y si lo deja de hacer se desorganiza, o sea, se derrumba, digamos, ¿no? Es una defensa del yo en sus principios, después entra a formar parte del núcleo del yo y ahí es un carácter, ¿no? Se defiende de qué y de lo compulsivo que tiene todo esto. Entonces empieza a justificar, a estar en algún lugar que justifique su forma de ser. Hay una confusión entre la diplomacia y la hipocresía, ¿no? Hay una confusión, yo quiero decir. Y ahí puede haber gente que utiliza la hipocresía, es así, ¿no? Entonces, estábamos hablando de las familias, que, por ejemplo, las familias que ocultan una verdad importante, hay un secreto. Entonces, hay mucho de esto de simular, ¿no? Simulaciones, ¿no? Y disimular los defectos, ¿no? Bueno, esa es, allí es caldo de cultivo de la hipocresía o de generar un niño con rasgos de hipocresía, ¿no? Es un modo de ser, un modo de moverse en la sociedad. Sí, además, frente a una realidad, como por ejemplo el otro día un padre con un niño que, bueno, no podía él, desmentía, el nene estaba con problemas en el pene, lo lleva al pediatra, y entonces salen del pediatra, y digo, ¿cómo les fue? ¿No? Todo esto parte de una sesión. No, está todo bien, está todo bien. Entonces le digo, vamos a suponer, Juan, ¿cómo estás? No, me duele, me molesta. Entonces le digo al padre, bueno, no está todo bien, ¿no? O sea, necesita que lo mires esto y esto. Bueno, ¿no?
el mundo, mirá, hay que seguir adelante, todo muy light, ¿no? Entonces el nene que no está bien por una situación de violencia que él hizo, es tratado como ya más o menos un asesino, ¿no? Entonces, no por el padre, sino por otra pareja. Bueno, todo es una situación muy caótica, muy confusa, y donde de alguna manera, digamos, en esos casos, ¿no? Donde se desmiente realmente frente al niño, ¿no? Que ya vienen esas actitudes. Entonces el chico, dentro de todo... Vos dijiste una cosa que me parece importante, que es no se le dan a las cosas la dimensión que corresponde, ¿no? Entonces, por ser verdadero, es tan verdadero que impacta al niño, o puede ser tan mentiroso que lo convierte en una hipocresía, ¿no? Está todo bien y me duele el pene. ¿Cómo está todo bien? ¿No es cierto? Entonces, decimos que está todo bien cuando me duele el pene. Por ejemplo, podría salir una lógica de allí, ¿no? Esto que parece extraño, muchos nos manejamos y vemos en la clínica que hay una marca inicial en los vínculos parentales, ¿no? Totalmente. Entonces, sí, sí, Liliana. No, es una forma de ver la realidad también, ¿no? Que se imprime al niño y es una realidad engañosa, ¿no? Es engañosa. Y además se aprende a engañar, que eso, bueno, trae sus consecuencias también, ¿no? De lo que vos decías, la verdad, en realidad la verdad es prácticamente imposible conocerla totalmente, pero por lo menos nos acercamos, ¿no? Incluso al decir nuestras deficiencias, nuestras vulnerabilidades, al niño lo puede comprender, ¿no? Mira, no, el no sé, genera respeto, el no sé, ¿no? Uy, bueno, ese es otro tema, mirá vos. Cuando te empiezan a decir no sé los chicos, ¿no? Qué claro. importante que es. Claro, pues sí, porque es reconocer lo que no se puede, ¿no? Pero también es importante que lo pueda decir el padre, ¿no? O la madre. No sé, no puedo. Espera, vamos a ver, ¿no? Sí, pero a veces pasa cuando ya el nene, en este caso que te digo, casi se muere al año de vida, porque no veían lo que le estaba pasando. Ah, sí, claro. Después tampoco, bueno. Entonces se va acumulando, ¿no es cierto?, esa situación de la no mirada, de la no inscripción, del no registro, ¿no? Y bueno, el chico se defiende como puede, ¿no? Por eso Claro. también cuando aparece estas señales de hipocresía, ¿no? ¿Qué pasa también con el entorno, con el contexto? Vos Sí. también siempre tenés en cuenta, como creo que tenemos que tener todos, el contexto, ¿no? Y la historia de cada uno, ¿no? Sí. Qué cosas han quedado coaguladas que en algún momento... Claro, y cuál ha sido la figura que, como se dice en historia, señera, pero que señala, y este camino de la hipocresía, cuando señala el camino de la hipocresía para la sobrevivencia, a veces no se puede más que, qué sé yo, un chico que pide limosna, es posible que sea hipócrita, pero hay una necesidad allí de obtener lo fundamental para su vida, que es la comida, ¿no? El alimento. Entonces es posible que tenga cierta, lo que llamaríamos picaresca, ¿no? Que, bueno, uno además lo puede detectar y hasta seguir el juego porque sabe que está tratando de sobrevivir en un mundo muy duro, que tienen que, una infancia tiene que sobrellevar, ¿no? Entonces, bueno, ser ese quantum de hipocresía con el amo, con aquel que tiene, digamos, un poder económico, porque estas son relaciones de poder también, ¿no?
esto es lo interesante que describen Tartufo, Molière. Hay una relación de poder entre aquel que utiliza la hipocresía y aquel que es víctima del hipócrita, ¿no? La relación de poder, y entonces hay un amo que maneja, ¿no? Entonces, hay un libro de Dostoyevsky, poco referido, que es el de Humillados y ofendidos. y ofendidos, ¿no? Humillados y ofendidos. Que allí habla justamente de la hipocresía y de la relación con el amo, ¿no? Yo puse acá, donde enfrentan la hipocresía del amo con una genuina bondad, dice Dostoyevsky, ¿no? Es decir, el sujeto tiene bondad, cree en el hipócrita, ¿no? No es que es hipócrita, sino que, digamos, bondadosamente cree lo que le dice. Ahí yo digo que induce a la desmentida, porque no es cierto que me está, digamos, azucarando la situación, endulzando la situación. No es cierto que, pero al mismo tiempo sé que es, ¿no? Ahí está se induce a la desmentida, porque hay una genuina bondad en la creencia de esta persona que se me acerca y me va a ayudar, pero al mismo tiempo algo detecto que no es tan verdadero como creo, ¿no? Pero me desmiento a mí mismo, ¿no? Dejo de lado ciertos detalles que me dan noticia de que no es tan genuino lo que el amo me dice. Sin embargo, necesito creerle. Y ahí entonces el amo induce a la desmentida del otro, ¿no? Sí, porque además es muy doloroso también a veces Claro. aceptar lo que pasó. Claro. Entonces, sí. Así. necesitan La cuestión del gatopardismo, que cambiar algo para no cambiar nada, ¿no? Aceptar que en realidad todo lo que está haciendo el amo para ayudarme es para hacer que yo siga siendo esclava. Bueno, es difícil, ¿no es cierto? Ahí, bueno, tendríamos que ver el componente individual de masoquismo y otras situaciones de sobrevivencia que son necesariamente inducen a la actitud de sometimiento, ¿no? Bueno, hay un artículo de Ferenczi que es identificación con el agresor, que es muy claro, ¿no? Claro. Sí. Donde de alguna manera es una forma de protección frente al vacío. Bueno, nosotros hemos tenido gente que ha sido maltratada en la época del proceso o en otras situaciones y se han quedado con esas personas, ¿no? Entonces, de repente, frente al vacío, bueno, o incluso en cualquier maltrato de pareja, ¿no? Donde uno dice, vuelve lo mismo, yo le creo, pero claro, ¿y a dónde voy a ir? ¿Y qué voy a hacer? ¿No? Entonces, bueno, cómo se juega también las identificaciones y el estado, digamos, vulnerable de la persona, ¿no? Que uno dice cómo es, que aunque Yo sea... creo que hay distintos planos, ¿no? De la hipocresía. Es un plano más preconsciente-consciente, ¿no? Estás casi en la conciencia. Lo que no se sabe es por qué ese sujeto entró a ser hipócrita. Es decir, en el inconsciente, cuál es el personaje que está jugando allí, ¿no? El hipócrita está en un lugar de amo frente a otro. El que se une al amo, bueno, ya es otro componente de sometimiento, de humillación, como dice Dostoyevsky, ¿no? Pero ese juego, en la tensión de parejas a veces se ve esto donde aparece el gusto de la mujer por ser engañada, porque es una picardía del hombre que la excita, ¿no? Entonces, allí
el juego del hipócrita y el que sufre la hipocresía, digamos así, es un juego muy especial porque toca y reconoce en su víctima un gusto por el ser manejada, engañada, etcétera, ¿no? Pero no es cualquiera se une a un hipócrita, ¿no? Sino aquel que hay un gusto por el ser engañado, por ejemplo, ¿no? Entonces surge una suerte de hipnotismo de esta picaresca que se produce. Entonces, es muy pícaro mi marido, ¿no? Es muy pícaro. Entonces, esa picardía y entrar en el juego de la picardía produce una excitación sexual en las parejas, ¿no? Entonces, es muy difícil que renuncie. Bueno, sarna con gusto no pica, dicen por allí, ¿no? Si le gusta, ¿no? Pero lo que pasa es que el hipócrita se va agravando y después ya de verdad le queda muy poco, no lo conocemos, queda solo la máscara. Por eso yo te decía que la máscara se convierte en piel y finalmente es lo que simulaba ser, ¿no? Entonces ahí sí se agrava la relación, porque una cosa es el juego y otra cosa picaresco en una pareja, y otra cosa cuando ya el otro es lo que se dice vulgarmente entra en el manejo del objeto, ¿no? En la manipulación del objeto. Sí, además, ¿qué pasaría o qué pasa con algunas actitudes también de hipocresía en los analistas? De hipocresía, dijiste. Yo creo que pasa como en cualquier otro lado. Lo que pasa es que es más grave cuando uno está en la salud mental y el sujeto se entrega, pero ya te digo, no es inocente, no hay, pero como decía Dostoyevsky, hay una genuina bondad, y creo que hay una necesidad de creer en el otro, ¿no? Entonces cuando se encuentra el hambre con las ganas de comer, bueno, se unen, ¿no? Y hay una necesidad de creer en que le dice que simula virtudes, porque hay una cuestión de simulación también. Entonces, la creencia en esa simulación y disimula los defectos. Entonces, ¿qué estamos? Frente a alguien que, me parece que lo dijiste antes vos también, alguien que está en un lugar de yo ideal, ¿no es cierto? Entonces podríamos decir que un dictador tiene un quantum importante de hipocresía con su pueblo, ¿no? ¿No es cierto? Es decir, las promesas, etcétera. Pero hay una necesidad de creer, ¿no? También. Además, en Dostoyevsky, en eso, él también dice, ¿no? Como que hay zonas de tinieblas y hay verdades que como son peligrosas no se dicen. Pero ¿qué pasa cuando la persona empieza a percibir esto, ¿no? Como está pasando en este momento en muchos lugares del mundo con las guerras, ¿no? Donde el pueblo no quiere saber nada, quiere la paz, pero frente a los intereses de salvarse de ir a la cárcel de varios líderes, entre comillas, no sabe qué hacer la gente, queda atrapada en eso, ¿no? Claro. Porque no quiere todo lo que le prometieron y que después resulta que no ocurre, ¿no? Y es un capítulo especial las guerras, sí. Porque juegan además con el odio a lo diferente. Hay varias cosas que entran en la guerra, ¿no? Ya, por ejemplo, declarar que hay una guerra o que va a haber una guerra como algo cierto, algo así, finalmente se produce, ¿no? Está. Si yo estoy todo el día diciendo hay una guerra, hay una guerra, hay una guerra, me voy a preguntar si me están diciendo todo el día eso, bueno, lo voy a creer, ¿no? Como a un chico cuando los padres hipócritas le hacen creer algo que no es, ¿no? Y bueno, le dice y finalmente lo cree. Y finalmente lo precipitan a la actuación, ¿no?
Entonces, Es otro tema, ¿no? Todo lo que sí. tiene que ver con los actos. Ujú, así es, así es. Bueno, como ves, es un tema que se va ampliando y ampliando y ampliando, y a mí me parece que por lo menos tenerlo en cuenta en la aparición de en una relación tan íntima como es el analista con su paciente, ¿no? Y entonces, cuando aparecen estos atisbos de hipocresía, bueno, tenerlo en cuenta por todas estas consecuencias que estamos viendo, ¿no? Es un engaño, no es que vamos a estar con toda la verdad todo el tiempo, pero por lo menos ni vamos a ser adalid de la verdad, ¿no? Pero por lo menos esa verdad que está allí nomás en ese territorio donde alcanzarla en forma absoluta no vamos a alcanzar, pero por lo menos tener en cuenta que por lo menos no mentir, ¿no? No mentir para congraciarse, como decía Jones, ¿no? Ser bueno, ¿no? La famosa palmoterapia que ¿no? Hay el analista no es bueno ni es malo, trabaja con su paciente, pero la tentación de presentarse como el bueno de la película, como decimos acá en Argentina, el bueno de la película, bueno, no se hace psicoanálisis, ¿no? Somos... Es que, por ejemplo, el otro día, con el ejemplo que puse, me llama la mamá y me dice, les queda muy lejos, ¿no? Realmente, el consultorio. Dice, pero quiere buscar otra persona. Después, obvio, que no le gustó lo que yo le señalé. Y entonces, el tema es, si, no sé, lo que digo una opinión personal, ¿no? Es decir, cuando uno ve ese tema de desmentida frente al niño y que esto lo ha llevado a situaciones muy graves de acting, de situaciones de agresión, de violencia hacia afuera, por ahora, con problemas también de aprendizaje, bueno, una serie de consecuencias. Yo no puedo, digamos, omitirlo eso. O sea, si veo, como vos decís, por supuesto que a veces hay una resistencia, porque la persona por algo desmiente, ¿no? Los Claro. padres o las mentiras o lo que fuera. Pero el tema es cuál nuestra actitud ética, pero además para ayudar, en este caso al chico y a la familia, ¿no? Porque bueno, todo eso se Los tiene que... chicos son, viste que tienen una capacidad especial para detectar la hipocresía, ¿no? Y entonces son capaces de indicar, pero si me dijiste esto y ahora pasó esto, indica la discordancia, en una forma con esa ingenuidad, muy interesante. Por eso yo te decía lo de los locos y los niños, ¿no? Que dicen la verdad. Algo de la verdad se empieza a dar a través de la palabra del niño. Y es el momento que muchas veces se lo hace entrar en la mudez al niño, ¿no? Y se pierde en cuestiones creativas importantes, de pensamiento, en ese niño que está floreciendo recién, ¿no? Pero tiene una capacidad de las famosas mentiras de los Reyes Magos y de la cigüeña, que parece que está ya Porque desapareciendo. además tiene que ver con la percepción. Claro, Entonces, más cercano a la sí. sí. No, y además cuando se dan cuenta, yo me acuerdo de otra nena que se tomaban vacaciones y la mamá dijo, bueno, llevamos todos los juguetes, después los traemos. No, mamá, dejámoslos y total después yo vuelvo. Bueno, este tipo de cosas que los chicos... Interesante la apreciación de esa nena, porque podemos pensar, hacernos preguntas, ¿no? La idea de no volver estaba en la nena también, ¿no? El miedo, entonces dejar sus juguetes para que, para, Garantizarse que la trajeran. exactamente, ¿no? El Sí. encuentro con el juguete, ¿no? Este,
Sí, yo doy el ejemplo de los chicos míos cuando eran chiquitos, yo atendía en casa y entonces yo atendía chicos también, y bueno, era una casa no muy grande, o sea que había una puerta corrediza y cerca estaba la habitación de los chicos. Entonces yo estaba atendiendo. Cuando termino de atender, abro la puerta corrediza, habían puesto todos sus juguetes en la puerta del consultorio, ¿no? Como eran una parte de ellos que participaba también, ¿no? Que no quedaba excluida. Aquí estamos, ¿no? Con nuestros juguetes. Sí, los chicos en eso tienen conductas maravillosas de no permitir el engaño. Está a la puerta, pero yo sé lo que está pasando. Ahí hay otro chico, ¿no? Totalmente, totalmente, pero es muy lindo. Bueno, te dejo el cierre del programa. Como siempre, que das palabras muy precisas como para que la gente, también los colegas, se atrevan un poco a pensar un poco en este tema que no está tan tratado ni investigado, ¿no? Y la gente que no es colega, bueno, creo que va a poder empezar también a darse cuenta de algunas relaciones con estas características de la hipocresía. Te agradezco muchísimo, pero te dejo el cierre del programa y un abrazo. Bueno, muchas gracias por invitarme y permitir esta charla relajada, ¿no? Que a veces bordea lo académico, pero permite también lo humano, ¿no? Y por eso decía al principio que tiene que ver con lo humano también la hipocresía. Es decir, no nos pongamos moralistas en ese caso, ¿no? Porque en algunos momentos es necesaria la hipocresía para sobrevivir, pero no nos olvidemos que está la voz del amo también, que a veces nos induce a la hipocresía, al engaño, ¿no? A engañarnos. Y entonces hay un mecanismo grave que es la desmentida, porque la desmentida tiene que ver con una, digamos, exclusión, una dicotomía de la realidad. El yo se escinde y dice, entiendo que pasa esto, pero no es cierto que pasa esto. Entonces, en esa decisión perdemos mucho de nuestra esencia, ¿no? Sería de nuestro ser. Así que por eso considero que es importante, como otros temas son importantes, pero hace también a la ética del psicoanalista, ¿no? Entonces, como decía Jones, en una forma muy familiar, diría yo, ¿no? Coloquial, dice, para congraciarnos, para caer en gracia, ¿no? Entonces, que puede ser una tentación. Había un psicoanalista francés que se llamaba Leclerc, que escribió un artículo muy lindo que se llamaba Las tentaciones del psicoanalista, ¿no? Entonces puede ser una tentación ser un poquito hipócrita para conquistar al paciente. Creo que nos puede salir solo sin que nos demos cuenta, y como la autoobservación es importante, bueno, ¿por qué surgió eso? Bueno, Muchísimas gracias y un abrazo. Hasta la próxima. Gracias. Chao.